Hola, muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a demostrar el funcionamiento del simulador para el curso de Ingeniería de las Reacciones. Cabe aclarar que el programa utilizado fue Scilab y para ello es necesario tener instalado dicho programa. Una vez descargados los 6 archivos, encontraremos que hay 2 CCTR adiabáticos y 2 PFR adiabáticos. Por último está un PFR con recirculación optimizado y la optimización de 2 CCTR. Procederemos entonces a abrir el del PFR con recirculación. Ejecutaremos el programa. Haremos un llamado a la función y tenemos un ejercicio en donde nos dan que el caudal es de aproximadamente 25 litros por minuto. Tenemos un valor de constante de velocidad de 100. La concentración inicial del reactivo A es 0.2 mol y la razón de recirculación es 3.5. Nos preguntan el orden de reacción, para el cual es 2, y la conversión final deseada se espera que sea del 85%. Con estos datos el tiempo espacial es de 0.8, el volumen del reactor es 20 litros, sin embargo, el programa también arroja el resultado para la optimización del mismo. Para un orden mayor a 0, la razón óptima de recirculación es R igual a 0. Con estas condiciones se obtienen los siguientes resultados. Automáticamente el programa calcula y determina cuál es la razón óptima y el tiempo espacial óptimo junto con el volumen. Para el caso del PFR adiabático contamos con un ejemplo en el cual nos piden hallar el volumen del reactor dados estos datos. Entonces procederemos a abrir el programa. Ejecutaremos el programa y haremos llamado a la función. Nos pedirá los datos. En este caso el coeficiente estequiométrico de A es 1, el de B es 0, el de C es 1, al igual que el del otro producto. El flujo molar de la especie A es 10 mol segundo, de la especie B es 0, igual que los otros productos, y el de los inertes es 90. El valor de la constante cinética a la temperatura inicial es 6000. El valor del caudal es aproximadamente 4291. El valor de la energía de activación es aproximadamente menos 2000. El orden de reacción es 1. La conversión esperada es del 80%. El CP de la sustancia A es 7. El de la sustancia B es 0. Y el de los otros productos es 20. El del inerte es 15. El valor de entalpía de reacción a la temperatura de referencia es menos 10.000 y la temperatura inicial es aproximadamente 523 Kelvin. El reactor está operando en fase gaseosa, por lo cual tendremos los siguientes resultados. Tendremos una temperatura de 570 y un volumen de reactor de 7,88 litros. Para el caso de la optimización de 2 STR tenemos otro ejemplo en el cual nos piden hallar el volumen del primer reactor, el volumen del segundo reactor y la conversión, con lo cual entraremos al programa, ejecutaremos el programa y llamaremos la función. En este caso el caudal que estamos manejando es 0.278. El valor de la constante de velocidad es 0.0092. La concentración inicial del reactante A es 0.08 molar. El orden de la reacción es 1. La conversión esperada final es
87.5%. Vemos que entonces una aproximación de la conversión a la salida del primer reactor es del 65% y que los volúmenes tanto del primer reactor como del segundo son iguales, dado el orden de reacción. Si cambiáramos el orden de reacción, tendríamos lo siguiente: el mismo caudal de 0.278 metros cúbicos sobre segundo para una constante de velocidad de 0.0092, una concentración inicial del reactante de 0.08 molar, un orden de reacción de 2 y una conversión esperada del 0.875, obtenemos que los volúmenes son diferentes. Para el primer reactor es menor y para el segundo va a ser mayor. Y la conversión a la salida del primer reactor va a ser mayor que en un orden de reacción 1. Para el caso del reactor PFR adiabático en el cual nos piden hallar la conversión, tenemos esta muestra de cálculo en donde nos dan un volumen inicial de 10 litros y nos piden hallar la conversión y la temperatura. Entonces iremos al PFR adiabático 2. Una vez abierto el programa lo ejecutaremos. Haremos un llamado a la función. Introduciremos los datos. Para A es 1, para B es 0. Coeficiente estequiométrico para los productos es 1. Y para la especie A el flujo molar es 10. El flujo molar de la especie B es 0, igual que de los productos. Flujo molar de interés de los inertes es 90. El valor de la constante cinética de la temperatura es 6000. El caudal es 4291. El valor de la energía de activación es menos 2000. El orden de la reacción es 1. El volumen del reactor en litros es 10. El CP de la sustancia A es 7, de B es 0, de los productos 20, de la sustancia inerte 15. El valor de la entalpía de la reacción a la temperatura de referencia es menos 10.000. La temperatura inicial 523 y el reactor está operando en fase gaseosa. Tenemos un paso de 0.01 y una tolerancia de 0.5. Esperaremos a que el programa realice los cálculos correspondientes, para lo cual obtenemos un valor de 0.87 de conversión y una temperatura de 573. Comparando estos valores con la muestra de cálculos, podemos decir que es muy cercano. Cabe aclarar que tanto el paso como la tolerancia pueden ser valores aún mucho más pequeños para obtener valores más cercanos. Sin embargo, modificar estos valores conlleva a que se requiera un poco más de tiempo para calcular numéricamente. Para el CCTR adiabático ingresaremos al programa. Tenemos esta muestra de cálculos y procederemos entonces a ingresar los valores para poder calcular la temperatura y el volumen del mismo. Procederemos entonces a ejecutar el programa, hacer la llamada de la función, ingresar los valores. Para B es 0, para los productos 1, flujo molar de A es 10, el flujo molar inicial de la especie B es 0 y de los otros productos también. Flujo molar de los inertes es 90. El valor del factor de frecuencia en la expresión de Arrhenius es 2. Tenemos un volumen de 1 metro cúbico. El valor de la energía de activación es 6,5 Joule-mol. El orden de reacción es 1. La conversión esperada es del 85%. El CP de la sustancia A es 25. El de B no hay. El de la sustancia C también 25. Y el de la sustancia D 20. Tenemos un CP de la sustancia inerte de 15.
El valor del delta de entalpía de reacción a la temperatura de referencia es menos 2500 Joule-mol. La temperatura inicial son 325 Kelvin. El reactor está en fase líquida, con lo cual tendremos una temperatura de 274 Kelvin y un tiempo de 0,95 horas. Para poder calcular la temperatura y la conversión en un CCTR adiabático, iremos al CCTR adiabático 2. Vamos a ejecutar el programa. Llamaremos la función. Ingresaremos los datos correspondientes. Flujo molar es 10, los demás son 0, el inerte son 90, el valor de frecuencia en la expresión de Arrhenius es 2, como en el anterior ejemplo. Tenemos un volumen de 1 metro cúbico, el valor de la energía de activación también es 6.5, el orden de reacción es 1 y el tiempo de reacción en este punto será entonces de 0.97 horas. El CP de la mezcla será aproximadamente de 35 y el valor delta de entalpía de reacción a la temperatura de referencia será aproximadamente 2500 Joule-mol. La temperatura inicial serán 325 y también están en fase líquida para un paso de 0.01 y una tolerancia de 0.5. Esperaremos a que el programa resuelva numéricamente y obtenemos una conversión de cerca del 62% y una temperatura en grados Kelvin de 320.57. Este fue el video para demostrar la simulación y obtención de resultados de reactores CCTR adiabáticos y PFR adiabáticos. De igual manera, para un CCTR en serie optimizado y un PFR recirculado optimizado.